Vamos. ¿Estamos listos, Pablito? Yes. Vamos. Listo. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí de vuelta para tener una conversación extraordinaria. Hoy día con un súper arquitecto y urbanista, date cuenta, urbanista. Además es divertido porque la gente, a todos los arquitectos les dice urbanista y no todos los arquitectos son urbanistas. Eso hay que aclararlo. Hoy día va a estar con nosotros conversando en estas conversaciones o el Café de Santander, nada menos que Monsieur Pablo Alard. Él es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y además es socio de Alard and Partners. Extraordinario. ¿Cómo le va a don Pablo? Muy bien, Federico, qué gusto saludarte aquí tan lejos, tan cerca, con las nuevas cuarentenas que se nos vienen, pero siempre es grato poder conversar con un amigo de tantos años desde esos tiempos en Lo Contador. Oye, Pablo, qué maravilla, de verdad, poder conversar contigo de lo que, de justamente este proceso, de este proceso que estamos viviendo. Y yo partiría, fíjate, haciendo esa aclaración que acabo de hacer, que es el tema del urbanista, que a mí es divertido, porque de repente hay gente que me dice, oye, tú como urbanista, no, le digo, yo no soy urbanista, pero ¿cómo? No eres arquitecto. Entonces, me encantaría que tú, en tus palabras, nos contara justamente el quehacer del urbanista y cuáles son efectivamente esos matices, esas distinciones que tiene con el arquitecto tradicional. Bueno, es bien bonita tu pregunta, es bien compleja, porque además yo no soy urbanista, yo soy diseñador urbano, y voy a hacer la distinción. Escucha. Ajá, no. Ya, o sea, lo que pasa es que el urbanismo surge como disciplina, yo te diría, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, cuando se empieza a entender que la ciudad, que es la principal invención de la humanidad, porque cuando se crean las primeras ciudades es cuando se destapa, por así decirlo, todo el desarrollo cultural, social, político, o sea, la polis griega, la ciudad griega es donde está la base de la política, y las ciudades donde se concentran y toman, por así decirlo, residencia, el intercambio de bienes, el comercio, el intercambio de servicios, todo lo que es verdad, las profesiones, los oficios y el intercambio de ideas, que es la cultura. Exacto. Y es en esa concentración de personas en un mismo lugar donde comienza a florecer la civilización. Ahora, lo divertido es que las primeras ciudades no necesariamente fueron planificadas. Los romanos en su estrategia de conquista comenzaron a fraguar ciertas reglas, luego los españoles también con la ley de Indias, ¿verdad? Para poder dominar el territorio, tenían una serie de lineamientos, pero todavía no había una disciplina científica o profesional que planificara las ciudades. Y yo te diría que es hacia finales del siglo XIX cuando empieza con esta idea de la ciudad industrial, de que hay que... de hecho, la higiene urbana es la que detona el surgimiento del urbanismo moderno. Acuérdate que Le Corbusier hablaba de la ciudad insalubre, esta ciudad que tenía calles imbricadas, en que no había buen soleamiento, y eso generaba, ¿verdad?, todo tipo de pestes, tuberculosis. Entonces, el urbanismo moderno surge, te diría, a finales del 19, a comienzos del 20, ya como una ciencia que trata de planificar las ciudades para hacerlas más eficientes, para hacerlas más seguras y más higiénicas. Perfecto. Ahora, la planificación urbana o el urbanismo en general tiene que ver más bien con normas, reglas, usos de suelo, dónde deben de ir ciertas cosas, ciertas funciones o no. Y el arquitecto y la arquitectura tiene que ver más bien con diseñar los espacios o el medio ambiente construido donde habitamos, donde nos servimos, etc. Perfecto. Y Walter Gropius, cuando se va de la Bauhaus en Alemania huyendo de la guerra... El príncipe de plata, como le decían, a Walter Gropius. Claro, y se va a fundar o a refundar la Escuela de Arquitectura de Harvard. Ahí él acuña el término diseño urbano, porque él pensaba que el diseño, la disciplina de proyectar, podía ser desde diseño gráfico hasta diseño del paisaje, diseño arquitectónico, diseño urbano o industrial. ¿Y cuál es la diferencia? Que el diseño urbano básicamente es la disciplina que le da forma a los espacios entre los edificios y las personas, entre las personas y la naturaleza, por así decirlo, y en otras palabras, el diseño del espacio público, del entorno, y también el diseño del el casco urbano, las relaciones. Entonces yo te diría que yo soy más diseñador urbano y paisajista que planificador, pero obviamente están muy vinculadas. Pero la belleza está en que se abre un campo profesional muy rico para los estudiantes de arquitectura,
en que ya no tienen que solamente estar pensando de la fachada hacia adentro de su edificio, sino que también de la fachada hacia afuera, porque Chile y el mundo están demandando cada vez mejor calidad de vida y ya se están preocupando más de la pandereta para afuera que la pandereta para adentro, aunque nos vayamos a encerrar este viernes en la noche por un tiempo de la pandereta para adentro. Perfecto. Ahora, y es muy bonito, a partir de lo que tú estás diciendo, que efectivamente la ciudad como tal surge de esa voluntad del hombre de vivir junto a otros, de convivir, ¿sí? Claro. Y por lo tanto, es increíble el impacto que tienen medidas como estas, necesarias, por supuesto, en la psique urbana, ¿no? Y por eso que me gustó tanto cuando tú me dijiste ahora tan lejos, tan cerca, aludiendo, asumo, a la película de Wim Wenders, así es, ¿no? Claro. Maravilloso, maravilloso. Sí. Oye, a ver, cuéntame, ¿por dónde te gustaría que empezáramos con este tema? Porque me parece que ya citar tan lejos, tan cerca de Wim Wenders, una autora además que a mí me vuelve loco, que le recomiendo a todo el mundo ver sus películas, ¿cierto? Por supuesto, Paris, Texas, Los Ángeles sobre Berlín. Claro. Los Ángeles sobre Berlín, ¿cierto? Tan lejos, tan cerca. En fin, hay muchas películas de Wim Wenders que además, en su condición de cineasta alemán, pero con formación anglo, es un gallo que se mueve en la frontera, ¿cierto? De este límite difuso entre el cine arte y el cine, digamos, de masas, ¿no? Maravilloso. Yes. Entonces me gustaría que tú me dijeras, Pablo, ¿por dónde quieres partir esta conversación respecto de esta nueva normalidad, como se le está llamando por ahí? Bueno, si quieren, yo traje una pequeña presentación para poder animar con ciertos ejemplos, con ciertas imágenes, lo que después podemos profundizar en nuestra conversación. Y que tiene que ver con esta idea de, como dices tú, tan lejos, tan cerca, y cómo volveremos a vivir juntos en la ciudad post-pandemia. ¿Por qué? Porque, como decías tú, el corazón de la ciudad es la comunidad, la colaboración, el compartir, lo común, el common. Y parto con esta imagen de los arquitectos de Kop Himmelblau en los años 60, cuando comenzaban a experimentar con estructuras inflables. Ahí ellos están muertos de la risa porque están pensando más bien como en una alegoría al futuro, pero qué cerca estamos ahora de tener que recurrir a este tipo de artefactos para comenzar a mantener el distanciamiento físico. Ojo, corrijamos, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico el que nos exige el coronavirus porque tenemos que mantener la cercanía social. Y tal como tú decías, hay una frase tremenda en la película Tan lejos, tan cerca, que es la segunda parte de Los Ángeles sobre Berlín. Estos son unos ángeles que llegan a Berlín a tratar de ayudar a las personas a hacer el bien, pero tienen prohibido involucrarse en la vida de las personas. Y es un Berlín que está unificándose después de la caída del muro. Y hay un momento en que el ángel Castiel le dice a Rafaela, que es una ángela también, que es Natasha Kinski, le dice: es tan cansador amar a las personas que huyen de nosotros. Y es la sensación que estamos teniendo todos ahora. O sea, yo te quiero a ti, Federico, quiero a mi tío, quiero a mi abuelo, a mi papá, etcétera, pero no puedo, quiero a mis alumnos, pero no puedo estar cerca de ellos. Estamos huyendo de nosotros para cuidarnos. Y pucha que ha sido agotador este tiempo en que el coronavirus nos ha impuesto una barrera, que no podemos tocarnos, que no podemos involucrarnos físicamente, y en ese sentido este pequeño homenaje a Los Ángeles sobre Berlín, porque es realmente es una prueba tremenda para la humanidad, esto de tener que huir unos de otros para cuidarnos porque nos amamos. Ahora, en términos de la vida urbana, el coronavirus ha generado o ha sido una especie de torpedo que va directo a la línea de flotación de 4 dinámicas urbanas que estaban perfilando la ciudad del siglo XXI y que eran muy promisorias. Hasta ahora hemos estado siempre trasladando todavía los paradigmas de la ciudad del siglo XX cuando ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI, estamos muy cerca del 2025. Y esas dinámicas eran la lucha contra el cambio climático, las demandas globales por justicia social, la transformación tecnológica y esta posibilidad de tener una ciudad compartida, y la idea de poner a las personas como centro de las ciudades. Y quiero avanzar porque esto es bien interesante. La lucha contra el cambio climático, hasta que llegó el coronavirus, todos los países veníamos tomando conciencia y veníamos avanzando hacia la idea que íbamos a hacer un atajo para básicamente terminar con la amenaza del cambio climático. Las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y generan el 80% de los gases de efecto invernadero. O sea, son un atajo para el calentamiento global. Antes de preocuparnos de los glaciares, las ballenas o los osos polares, si hacemos ciudades más eficientes energéticamente e hídricamente, vamos a cortar muy rápidamente
las emisiones y probablemente vamos a lograr tener un planeta más sustentable. Y mira lo que hizo el coronavirus. Esta es una imagen satelital de Europa en enero de este año, con las emisiones de CO2 que se emitían antes de la cuarentena, y mira cómo bajaron las emisiones en menos de un mes en Europa. Y luego si lo vemos también en ciudades como Sao Paulo, a la izquierda las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 en marzo, a comienzos de marzo y después a finales de marzo. En Santiago, en Río o en Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas, uno dice, qué maravilla, vaso medio lleno. La ralentización de la ciudad, la cuarentena ha dejado en evidencia la importancia que tienen las ciudades para reducir y atacar el cambio climático. Es cosa de mirar por la ventana ahora, estamos a 14 de mayo y hay un cielo glorioso en Santiago. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este es el lado bueno del coronavirus porque tangibiliza y pone en evidencia que es cierto lo que las ciudades pueden ser un atajo para detener el cambio climático, pero por otro lado, sabemos que la reactivación económica que van a hacer todos los gobiernos para poder salir de la crisis feroz económica que va a generar el coronavirus, le va a echar mano a todos los combustibles fósiles y todo lo que tenga cerca. Y así pasó después de la crisis subprime, a finales de los 2000, donde el acuerdo de Kioto no se ratificó en Copenhague porque los países para poder salir de la crisis económica subprime tuvieron que meter mano a todo lo que tenían. Entonces, el coronavirus está poniendo en jaque este compromiso de avanzar hacia un planeta más sustentable. Por otro lado, las demandas globales por justicia social, y aquí hablo globales porque, según Manuel Castells, el gran sociólogo urbano catalán, está pasando en todas las ciudades del mundo que la clase media emergente se siente muy vulnerable, ve que las élites se han desconectado de sus necesidades y por lo tanto han salido a demandar mayor justicia social. En Chile fue el 18 de octubre, yo prefiero hablar del 25 de octubre, esta es una foto además del 25 de octubre en Angol, donde se ve lo que queremos ver, ciudadanos libres manifestándose de manera pacífica, siendo protegidos por carabineros. Y lo interesante acá es que esta crisis social puso en evidencia problemas fundamentales de nuestras ciudades, como era la segregación socioespacial, que se representa en estos carteles de las marchas donde se ve los grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Santiago y cómo se concentran en el sector nororiente, lo lejos que están las oportunidades de las familias de escasos recursos, o cómo el acceso a la vivienda se ha ido haciendo cada vez más caro, el mercado respondiendo con fallas de mercado y el Estado incapaz de proveer vivienda de bajo costo en zonas centrales, derivan estos monstruos que son los guetos verticales, y tal vez lo más dramático en los últimos años en nuestro país, que dejó en evidencia el estallido social, que hay personas que son muy pobres para que el banco le preste un crédito hipotecario y muy ricas para que el Servio les dé vivienda social. Y por lo tanto están quedando fuera de las oportunidades para acceder a buena vivienda. Y de hecho, Techo para Chile, o Techo hoy en día, calcula que el 50% de las familias que están hoy en los campamentos están porque no pueden pagar el arriendo. O sea, ya no son familias pobres, no son, digamos, familias de situación de calle, sino que son familias de clase media que no pueden seguir pagando buenas ubicaciones en los centros urbanos. La segregación socioespacial quedó en evidencia con el estallido social y más aún ahora con el coronavirus. Este mapa de Juan Correa del Centro de Producción para el Espacio muestra mucho antes de que se desataran las cuarentenas cuáles iban a ser las zonas de Santiago donde se iba a disparar el coronavirus, digamos, por el hacinamiento que hay en viviendas y por otro lado también la falta de higiene en campamentos. Tenemos 50.000 familias viviendo en campamentos, se duplicó en los últimos 10 años. Tenemos 800 campamentos, ahí no hay ni siquiera condiciones de agua potable para lavarse las manos. ¿Cómo vamos a controlar la pandemia ahí? Y tal como dice esta caricatura italiana, que muestra que hay algunos que tenemos el capital social para poder superar el encierro tocando música, teletrabajando, también hay muchos que se ven obligados a trabajar y trabajar físicamente, salir a la calle para prestar servicios y por otro lado, tampoco tienen skills o tampoco tienen trabajos que se puedan reemplazar por teletrabajo. Entonces, en todo el mundo el coronavirus ha puesto en evidencia las brechas y la inequidad urbana, y que también se demuestra por los patrones de viaje. Esta serie de mapas muestra los viajes en Santiago según grupo socioeconómico, y a la derecha abajo están los que ganan más de 2.400.000, o sea, 2 millones y medio promedio, y tú ves que son viajes del sector oriente hacia el centro y vuelta, y luego los grupos económicos más vulnerables, que son los de arriba a la izquierda, tienen que cruzar toda la ciudad.
¿Y cuál es el problema? Nuevamente, Juan Correa haciendo una predicción de que el transporte público, que es el gran atajo hacia la equidad, es lo que permite que las personas que están lejos de las oportunidades de la ciudad lleguen a los centros urbanos, hoy en día es una amenaza, porque como es transporte masivo, es un foco de contagio. Entonces, nuevamente, cuando estábamos tomando conciencia de que había que hacer ciudades más dignas, más integradas, cuando íbamos a avanzar además hacia un proceso constituyente, llega este torpedo que nos dice, no, esto exacerba la inequidad social, vamos a tener situaciones dramáticas en los próximos días en Santiago con el encierro porque se va a exacerbar la inequidad social y claramente hay que atacarla. La tercera dinámica que venía, digamos, hacia la ciudad del siglo XXI, si ya sabíamos que la ciudad era el atajo para el cambio climático y para una ciudad más equitativa, era la revolución industrial con el Internet de las cosas. Las nuevas tecnologías estaban haciendo que no necesariamente fuéramos todos a comprar, empezábamos a compartir ya no solamente la bicicleta o el monopatín, sino que el auto. Hasta los propios bancos como el Santander, ¿verdad?, empezaron a entender esta idea de la economía circular. Las sucursales ya se convirtieron en lugares de encuentro, de cowork, e incluso ya se estaba avanzando en Chile a la idea del co-living, o sea que tú pagabas un departamento más chico, por lo tanto estabas más cerca de las oportunidades, pero compartías el living, tenías una terraza que podías reservar e invitar a tus amigos para tener un cumpleaños, o eventualmente podías empezar a compartir otras cosas. La idea de la ciudad compartida. Es tan bella esta idea de la ciudad compartida, Federico, que ciudades como Seúl, a través de la tecnología, iniciaron hace 10 años programas oficiales de ciudad compartida con más de 63 servicios compartidos. O sea, el municipio decía, la sala de reuniones, el auditorio y tal oficina están desocupadas durante tales horas del día y los ciudadanos gratis en una aplicación reservaban esa sala para tener una reunión con sus clientes o para dar una charla. ¿Por qué? Porque son contribuyentes y pagaban. Avanzó Qué fenómeno Seúl, eso, ¿eh? Eso es maravilloso, Pablo. Avanzó tanto Seúl que generó incluso un programa de compartir auto, compartir estacionamiento, compartir ropa infantil, libros, bibliotecas de juguetes, y este es el más lindo de todo, que era un Tinder para hacer un match entre estudiantes universitarios y adultos mayores que vivían solos. ¿Por qué? Porque eran tan caros los arriendos cerca de la Universidad de Seúl, que los estudiantes estaban siendo expulsados y vivían muy lejos. Y en la ciudad de Seúl se dio cuenta que habían más de 300 adultos mayores que vivían solos cerca del campus, que tenían piezas para compartir. Y sin ninguna transacción económica, hoy en día, cerca de 500 estudiantes viven gratis cerca de la universidad y al mismo tiempo acompañan a adultos mayores que pueden estar hasta incluso postrados. Esta idea de la ciudad compartida venía con tanta fuerza, con la economía circular, con las nuevas aplicaciones, que el coronavirus llega y le pega de nuevo ¡pah!, el torpeo a la línea de flotación. ¿Por qué? Porque hoy en día es peligroso compartir tu scooter, compartir tu bicicleta, compartir tu auto o ir a un cowork. O sea, toda esta belleza que venía impulsada por las nuevas tecnologías nuevamente se pone en riesgo. Y el cuarto paradigma era la ciudad más humana, más resiliente. Habíamos visto cómo poco a poco se tomaba conciencia de que la ciudad del siglo XX, con el paradigma funcional de decir barrios residenciales por acá, barrio industrial por acá y barrios de servicio, no era el óptimo, que había que empezar a hacer ciudades más mixtas, más integradas, más caminables, más centradas en las personas. Bueno, a mí me tocó participar en la iniciativa de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana de Santiago, a través de la Fundación Rockefeller, 100 ciudades del mundo compartiendo toda la experiencia y analizando todos los riesgos posibles. Y les digo que nunca jamás ninguna de las 100 ciudades de la red 100 ciudades resilientes advirtió la pandemia como un riesgo real. Levantamos todos los riesgos de Santiago, desde el volcán El Yeso hasta la falla San Ramón, todos los gaps, la escasez hídrica, pero la pandemia yo creo que estaba a la altura de lluvia de meteoritos o ataque de alienígenas, por eso es que nos sorprendió tanto. Y lo más triste de esto es que esta idea de la ciudad humana ya se estaba aplicando en Chile. Hay cosas muy bellas. Tú sabes que la Municipalidad de Puente Alto, por ejemplo, junto con la Universidad Católica, desarrollaron el programa Red Activa, donde le pasan una pulsera a 5.000 adultos mayores, una pulsera electrónica, que les permite alargar los tiempos de espera en los semáforos para poder cruzar sin correr, que les da acceso a paraderos prioritarios de transporte público. O lo mejor de todo, cientos de locales de Puente Alto tienen sus baños disponibles para que estos abuelitos puedan ir al baño. O sea, se estaba compartiendo, se estaba humanizando la ciudad.
¿Y para qué hablar de las grandes transformaciones en las cuales también participó el Banco Santander en lo que es, ¿verdad?, la infraestructura urbana? Mira lo que era Calle Bandera en los años, ¿verdad?, comienzos de este Claro. siglo, un lugar inhóspito, y miren lo que se convirtió, porque se estaba empezando a entender que con intervenciones como el Paseo Bandera, las plazas de bolsillo, la gente iba a celebrar la vida cívica, se iban a reencontrar, iban a disfrutar, iban a volver a los centros urbanos. ¿Qué hizo el coronavirus? Mira cómo está el Paseo Bandera ahora, lleno de autos estacionados, de gente aterrada por ir en metro al centro, y mira el centro de Concepción con la gente, digamos, exponiéndose a el contagio por estar en un lugar común. Entonces, el coronavirus, no sabemos cuánto tiempo va a durar y cuánto va a cambiar nuestros estilos de vida, pero está poniendo en jaque estos modelos que estaban perfilando la ciudad del futuro. Si bien todavía es temprano para hablar las consecuencias de haber compartido tanto, tenemos que estar súper conscientes. Ahora, no quiero terminar con un mensaje negativo, digamos, o pesimista. Richard Florida, de la Universidad de Toronto, plantea que acá hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Que por un lado los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales se van a ver favorecidas por el teletrabajo y el delivery, que hoy en día ya se consagraron, se aceleró esta prueba de que el teletrabajo era posible. Eventualmente puede que muchos de nosotros terminemos trabajando en Talca, o en una ciudad pequeña, o en Curacaví, y mantener nuestro estilo de vida y mejorar tal vez la vida en esas localidades más pequeñas. El temor al transporte masivo va a ser un gran desafío. ¿Cómo lo resolvemos? Porque el transporte masivo era el paradigma de la ciudad compartida. Y también va a surgir un deseo de vivir en viviendas aisladas, en condominios, con patios o áreas de juegos privadas, si es que estas cuarentenas crónicas se empiezan a repetir en el tiempo. Y también se van a empezar a producir presiones de valores de suelo en las zonas rurales que hay que estar atentos. Ahora, eso no significa que las ciudades van a perder. Las grandes ciudades y los núcleos urbanos van a seguir siendo atractivos. ¿Por qué? Porque hay sectores como la alta tecnología, las finanzas o las industrias creativas que necesitan la proximidad. Una orquesta no puede seguir practicando por Zoom. Una película no la puedes filmar por Zoom. En una mesa de dinero de un banco no pueden estar todos a través de teletrabajo. Va a haber que tener roce social. Un laboratorio tiene equipos muy caros y son los técnicos y los científicos los que van al laboratorio. Por lo tanto, las ciudades van a seguir teniendo funciones comando importantes. Y por otro lado, lo que sí va a cambiar va a ser el mundo del retail. Las áreas comerciales abiertas y las calles peatonales y las calles para ciclistas van a ser más deseables, que es lo que ya está pasando en Milán, en Londres y en París, que ya están anunciando que para el distanciamiento físico de las personas se está ocupando la calzada en desmedro de los vehículos particulares. Y por otro lado, vamos a tener que ver cómo atajamos al auto, que obviamente mucha gente va a preferir el automóvil porque es más seguro desde el punto de vista de contagios que el transporte público. Ahora, razones para el optimismo, y con esto termino. Peter Diamandis, fundador de la Singularity University, dice que hay 3 razones para estar optimista. La primera es que la humanidad nunca había enfrentado unida a un mismo enemigo. Siempre era la guerra fría entre los soviéticos y los norteamericanos, o el Islam contra el cristianismo, o la guerra comercial entre China y Trump, pero es primera vez en la historia de la humanidad que todos estamos trabajando en contra de un mismo enemigo. Y eso ha generado una red de colaboración sin precedentes. Hay más de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos y técnicos que están compartiendo información, colaborando para encontrar una cura. Y eso significa que probablemente el modelo de desarrollo post-COVID no va a ser el de la competencia, sino que el de la colaboración. Y eso es una oportunidad enorme. La segunda buena noticia que dice Diamandis es que el coronavirus podría haber sido mucho más letal. Hubo otras pandemias que no alcanzaron a globalizarse, como el ébola, que tenía una mortandad de un 90%, o de un 25-90%, o el SARS de un 11%. Por suerte, el coronavirus no es tan mortal, y eso, según Diamandis, nos permite hacer un ensayo global para estar mejor preparados ante la próxima pandemia, para entender qué modelo funciona mejor, si son las cuarentenas dinámicas o las permanentes. Y esto claramente es una muy buena señal a futuro, porque vamos a seguir teniendo pandemias en los próximos años, porque el mundo ya se globalizó. Y la tercera, y ya es de aquí donde yo hago un llamado a todos nuestros auditores, es que el mundo post-coronavirus va a presentar grandes oportunidades para nuevos modelos y paradigmas de gobernanza, de planificación urbana, de desarrollo económico y social. Diamandis dice que las principales empresas de la última década surgieron después de la crisis subprime del 2009. Todos los Uber, todos los Cabify, todos estos de la economía compartida surgieron de personas que perdieron la pega en la crisis subprime y se reinventaron. Y obviamente
como tenemos avances en la tecnología, tenemos mayor conciencia de las demandas sociales, tenemos además mayor conciencia ambiental, yo espero que la ciudad post-coronavirus y todos los procesos que está acelerando el coronavirus nos permitan avanzar hacia mejores futuros para todos, y esa es la invitación que les hago a conversar ahora de cuáles podrían ser algunos de esos mejores futuros. Muchas gracias. Maravilloso, Pablo, maravilloso, extraordinario, clarísimo. Además, hay una serie de cosas. Yo quería justamente meter la cuchara en la última lámina donde hablabas de Peter Diamandis, ¿sí? Que él nombraba esas tres, ¿cierto? Esas tres, ¿cómo podríamos decir? Tres grandes razones grupos para estar optimista. De optimismo, digamos, ¿no? Y yo diría que hay, claro, razones para estar optimista. Y yo diría que hay un cuarto, que es básicamente una cosa que la pensé y después se la escuché, justamente, creo que a Harari, que es el que escribió este libro Homo Sapiens y Homo Deus, ¿no? Homo Deus, sí. Y yo lo estaba hablando, y es que en este ejercicio tan extremo que es justamente la pandemia, hay un retorno a la confianza de las instituciones, si tú te fijas. Es decir, ante este descampado, ¿cierto?, que nos deja una pandemia, pareciera que las instituciones que estaban muy en el suelo recobran algo de su valor, de su credibilidad. ¿Te fijas? La gente le cree más, por de pronto, a las instituciones hoy día que hace 6 meses atrás, le cree hoy día más a los científicos. Fíjate que había básicamente eso, la apuesta en valor de la ciencia. Entonces, la apuesta en valor de la ciencia ha sido gigantesca con esto. Tú sabes que hay un artículo de la revista The Lancet, que es esta revista médica, la más famosa del mundo, perdona, que dice que se estaba invirtiendo del orden de $4.000 millones al año en prevención para pandemias. Y el costo de una pandemia se calcula en $500.000 millones, una pandemia previa al COVID. O sea, imagínate lo poco que se está invirtiendo en investigación y desarrollo respecto al costo de las pandemias, y por lo tanto, hoy en día, esta idea de que hay que recurrir a comités científicos, la idea de que hay que invertir más en ciencia, ya se validó con este crisis del COVID, y por lo tanto también ahí hay una oportunidad enorme de crecimiento y desarrollo para nuestra civilización. Qué increíble. Ahora, y Pablo, y cuando tú nos planteas este diagnóstico, ¿no? Son diagnósticos de alguna manera bastante desesperanzadores en algunos casos, porque obviamente son problemas que no tienen una fácil solución, son problemas que no se pueden abordar rápidamente. El tema, por de pronto, de la segregación social de nuestra ciudad de Santiago es un problema que venimos arrastrando por lo menos hace 3 décadas y que es muy agudo. ¿Qué salidas tenemos a esas cosas, Pablo? Mira, ahí ¿Se vislumbran salidas? Yo creo que sí, fíjate, y no hay que ir muy lejos. Alejandro Aravena siempre decía que la ciudad es una fuente de oportunidades, que es un imán, que atrae gente, digamos, pero también puede ser una bomba de tiempo si esas oportunidades no están accesibles para todos. Y las dos soluciones que existen son, una, llevar a las personas hacia las oportunidades, que es tratar de generar vivienda de bajo costo en zonas centrales, y ahí las autoridades chilenas están ahora discutiendo en el Senado el proyecto de ley de integración urbana, donde eventualmente se va a poder liberar y generar oferta de vivienda de bajo costo en zonas centrales. Y por otro lado... Que por lo demás, Pablo, es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo en países como Francia, en los llamados países desarrollados, que tiene todo el sentido del mundo. O sea, que aquellos que efectivamente tienen menos recursos deben vivir en sectores de mayor cercanía y proximidad al trabajo, a los servicios, etcétera. O sea, no hay que ser físico nuclear para entenderlo, digamos. Claro. Si el problema ahí es que por la concentración de servicios, de cultura, de espacio público, de parques, esas localizaciones son muy caras. Entonces ahí es donde el Estado tiene que generar los mecanismos para proveer de vivienda de bajo costo, y eso es lo que se está haciendo. Alejandro Aravena siempre ha dicho que las ciudades son un imán, porque atraen a la gente hacia las oportunidades, son fuentes de oportunidades, pero al mismo tiempo una bomba de tiempo, porque no todos tienen igual acceso a esas oportunidades.
Y ahí es interesante ver cómo no Perfecto. solo en Chile, sino que en distintas ciudades del mundo se está fomentando ahora que se genere acceso a vivienda de bajo costo en zonas centrales, de manera que las personas de escasos recursos no sean expulsados por el alto valor del suelo hacia las periferias. Y eso es lo que se está haciendo. Y no solo expulsados, no solo expulsados a las periferias, sino que condenados de alguna manera a aumentar sus viajes diarios en a veces 2, 3 horas, en aumentar el costo de vida, en estar lejos de los servicios, en fin, de no gozar de buenos espacios públicos, que es justamente, claro, tal vez la gente de escasos recursos la que más necesita de espacios, claro, públicos de buena calidad, ¿no? Y además están expuestos y están forzados a utilizar el transporte masivo, y por lo tanto, claro, en un contexto de coronavirus, se ven más expuestos también a contagios. Vivir cerca de las oportunidades, perfecto, no solamente les permite tener una mejor red de apoyo, sino que además no depender tanto de largos viajes. Pero hay otra solución también, que es llevar las oportunidades a las periferias y empezar a pensar en una ciudad más descentralizada, con subcentros urbanos, que es una idea antigua y que la hemos muy visto antigua. Incluso... O sea, esa idea yo me acuerdo de haber leído mucho material de la década del 60, cuando, ¿te acuerdas? No sé, se hablaba de la consolidación de los subcentros, te fijas, en el urbanismo de la década del 60. Claro, porque ahí es donde tú ves que la planificación, y ahí está la diferencia entre la planificación, el diseño urbano o ahora el urbanismo táctico, la planificación trata de generar una visión que se propone consolidar en el tiempo, pero no había sido lo suficientemente flexible o estratégica para efectivamente acomodarse a los cambios de paradigma, a los cambios de situación económica, etc. Entonces, pasó, por ejemplo, que el Plan Regulador del 60 de Santiago establecía una serie de subcentros. El mejor ejemplo de ello, el Hospital Ochagavía en Pedro Aguirre Cerda, que se comienza a construir porque supuestamente ahí va a haber un subcentro de servicios, no tan cercano al centro de Santiago, para toda la comunidad de Pedro Aguirre Cerda, y quedó abandonado, nunca se consolidó como un subcentro porque los planificadores tenían una visión, pero la realidad se fue para otro lado. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a consolidar los verdaderos subcentros de servicio en nuestra capital y en la mayoría de las ciudades chilenas? Los malls, no la planificación del Estado. Perfecto. Porque los malls se ubicaron en los cruces entre la autopista o la ruta de anillo de Américo Vespucio y el eje Vicuña Maquena o el camino a Melipilla, etc. Entonces, lo que están planteando ahora como un cambio de paradigma que puede incluso hacer comunidades más resilientes ante el coronavirus es la idea de la ciudad colmena o la ciudad de 15 minutos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, está en su campaña de reelección planteando que quiere que París sea una ciudad de barrios de 15 minutos donde todos los servicios, todas las actividades del día a día de la mayoría de los pobladores puedan darse en no más de 15 minutos a pie o en transporte público o en bicicleta. O sea, que tú puedas vivir, eventualmente trabajar, estudiar, ir al doctor, comprar, abastecerte en un parque o llegar a la cultura en no más de 15 minutos. ¿Y cómo se puede hacer eso en una ciudad como la chilena que es tan segregada? Bueno, inyectando equipamiento cultural, social y comercio a la vena de los barrios que están más desposeídos. Y ahí hay una serie de programas bien interesantes que ya se están empezando a implementar. Está el programa de recuperación de barrios del Ministerio de Vivienda, está el programa Corazones de Barrio de la Intendencia Metropolitana, que a mí me ha tocado trabajar en el desarrollo de los anteproyectos, donde la idea es detectar a través de una tecnología desarrollada por el Centro de Inteligencia Territorial de Adolfo Ibáñez, que se llama el Índice de Bienestar Territorial, junto a la Cámara de la Construcción y la Corporación de Ciudades, en que tú puedes mapear cuáles son aquellos barrios que tienen peor acceso a servicios de áreas verdes, salud, educación, etcétera, y tienes ya el mapa de los agujeros negros en Santiago. Entonces lo que hicimos fue buscar terrenos eriazos públicos que pudieran albergar un strip center popular, donde no solamente social o un gimnasio, sino que también, oye, en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, en la participación ciudadana, lo que más pedía la gente era un local de comida rápida, porque no hay ni un local de comida rápida en Pedro Aguirre Cerda y por lo tanto ellos no pueden ser servidos por los Rappi o por los Uber Eats ahora que están en cuarentena. Cosas tan simples no tenían. Hay como 3 pesqueros en la comuna, de los cuales unos cuantos fueron vandalizados. Servipag, o incluso también lugares para reemprendimiento, para formación de capital humano, para que los niños puedan hacer las tareas. Entonces, detectamos más de 40 localizaciones y terrenos específicos donde se puede inyectar equipamiento a la vena. ¿Eso qué va a hacer? Que gran parte de los vecinos de esos barrios que tienen bajo índice de bienestar territorial puedan hacer sus trámites, pagar las cuentas, ir al podólogo,
o simplemente hacer deporte o cultura sin tener que tomar el metro o la micro para ir al centro y viajar horas para ese tipo de oportunidades. Entonces, creo que hay algunos paradigmas nuevos que no son tan nuevos en el sentido que mucha gente lo viene pregonando, que es la idea del barrio mixto, que pueden ayudar a construir una ciudad más equitativa, más sustentable, potenciando las economías colaborativas con las nuevas tecnologías y además que sea más resiliente ante el coronavirus, porque finalmente además tú puedes evitar los grandes viajes, evitar las grandes aglomeraciones, e igual si va a haber un gran evento como un Lollapalooza o un partido de fútbol, ahí tú puedes ir de tu barrio a otro, pero ya no estás viajando todos los días 2 o 3 horas para llegar a las oportunidades. Creo que esas claves, si Qué es que lindo. se potencian, no solamente te arreglan el tema de la exposición al contagio, sino que además comienzan a responder también a parte importante de las demandas del estallido social, que tiene que ver con O una sea, ciudad más equitativa. y de calidad de vida, porque tú lo que me Así estás es. diciendo es este urbanismo que más bien apuesta por la micrópolis y que apuesta por la persona, o sea, un urbanismo muy humano que ya no está preocupado de la conectividad de las grandes avenidas. ¿Te acuerdas cuando nosotros en la Sí. universidad nos hablaban de las vías desplazadoras y las vías emplazadoras? Ahora pareciera que estamos pensando en la gente, en sus necesidades y en la calidad de vida, ¿no? Específicamente. Así es. Y hay algo muy bonito en Extraordinario, esto me de las parece el fenómeno. generaciones. Tú Federico, que has sido académico y decano, y yo también, nosotros estábamos muy ansiosos y muy nerviosos respecto a la generación de los millennials, porque era una generación que había sido, por así decirlo, bendecida con mucha abundancia, con mucha estabilidad, y Claro. estaban excesivamente conscientes de sus derechos y no tanto de sus deberes, y eran muy sensibles. Pero fíjate qué lindo que esa generación, por ejemplo, tiene un concepto distinto de la propiedad. Mis hijos me dicen, ¿por qué tú tienes esos espejitos redondos, que es mi colección de CDs de música alternativa de los años 90? Cuando ellos ya no quieren Ya, poseer discos, ellos simplemente quieren acceder a música, y existen plataformas como Spotify donde tú ya no posees los discos, sino que accedes a. Lo claro. mismo con los autos. Mi hijo mayor, durante 2 años, pudiendo manejar y pudiendo sacar carnet de manejar, no lo hizo porque prefería el Uber, porque le salía más óptimo tener acceso a la movilidad sin tener que comprar un auto, pagar el seguro, etcétera. Yo me acuerdo cuando nosotros teníamos esa edad, lo que más queríamos era tener un auto propio, tener nuestro CD. Entonces, si uno va cruzando esos valores de tener acceso y compartir las cosas que tienen los millennials, y la prueba tremenda que están viviendo estos con todo lo que ha sido la migración a la educación online, al encierro, a cómo empezar a vérselas con probablemente la crisis económica más grande del último siglo, yo creo que de aquí va a salir un ciudadano con otro set de valores, mucho más consciente de la urgencia de atacar el cambio climático, de hacernos cargo de las demandas sociales por mayor justicia social y de hacer ciudades más humanas. Yo soy tremendamente optimista. Va a doler, vamos a sufrir como chancho, vamos a caer muchos, pero va a salir una generación mucho más resiliente que son los que van a tener que diseñar nuestras ciudades del futuro, y estoy muy confiado en que van a ser más bellas, más hermosas y, por qué no decirlo también, mucho más inteligentes. Oye, fenómeno. Y fíjate que a propósito de lo que me acabas de decir, se me ocurrió también algo que vengo hablando hace mucho rato y es compartirlo contigo, que yo creo que lo que viene ahora en términos, si quieres, laborales, con esta aceleración del teletrabajo, en fin, es que vamos a entrar en una dinámica de uberización del trabajo. No sé si me entiendes. Sí. La Esta gig idea de que economy se ahora llama, ya no es necesario que vayas a... se llama la gig, ¿Cómo se llama? Yo gig. le puse Sí, es GIG, geek. Gig Economy, así le llaman los economistas, porque el gig era el Perfecto. pituto que hacía el músico independiente, le salió un gig en tal lado. Entonces, una persona que pitutea y se conecta a trabajar y se desconecta cuando quiere. De ahí viene un poco el concepto de la Perfecto. gig economy. ¿Qué es lo que dices tú? La uberización de la economía. Claro, que es básicamente que ahora tú ya no vas a tener que ir a trabajar, sino que vas a poder hacer esa misma labor desde tu casa. Sin embargo, va a haber que ser muy cuidadoso porque obviamente ese señor que iba a trabajar un lugar tenía un sueldo, una remuneración, seguramente tenía incluido en esa remuneración un almuerzo, tenía un bono de transporte, una serie de cosas
que ahora ya no van a estar. Y que y él en su casa va a tener que pagar la internet, igual como el señor del Uber tiene que pagar la benzina de su auto, el aceite, los neumáticos, la mantención. Luego este señor va a tener que pagar su internet, va a tener que consumir más comida, porque antes no comía en su casa. Antes salía a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Hoy día va a estar 2 y 3 comidas en la casa. Ahí se va a empezar a regular, porque también esas empresas van a dejar de gastar más en espacio físico, en oficinas, en luz, en electricidad, y por lo tanto ahí se tendría que ajustar. Ahora, lo que tú dices es bien delicado, porque no sabemos cuánto va a durar el coronavirus, y por lo tanto, si llegamos a resolverlo y dominarlo en un año, no sé cuánto cambien los estilos de vida, pero si esto se mantiene y se hace permanente, como el SIDA, por ejemplo. Acuérdate que el SIDA al comienzo estábamos todos espantados, la comunidad homosexual estaba aterrada, y resulta que hoy en día ya hay una cura, aprendimos a vivir con el SIDA, pero nos tomó 20 y tantos años resolverlo. O sea, puede que esto sea parecido a eso, ojalá que no. Pero si llega a ser corto, yo no me atemorizaría tanto. Aun cuando el SIDA hoy, lamentablemente, mata 10 veces más gente que el COVID-19. Claro. Aún. Claro. Pero por lo menos ya hay medicinas que permiten vivir con la enfermedad, digamos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque esta posible cambio en el mundo laboral tiene 3 cosas que son los desafíos enormes. El primero es, como dices tú, que aquellos que pueden teletrabajar tengan las condiciones para teletrabajar. Y una de las cosas que vamos a ver en estos próximos días de cuarentena total es que la brecha digital se va a exacerbar. Va a haber muchas personas que no van a tener buena señal ni acceso a internet en sus casas, y que por lo tanto no van a poder teletrabajar. Por otro lado viene el tema del capital humano obsoleto. La transformación tecnológica va a exigir que muchas personas se suban a este carro de las tecnologías digitales, de empezar a utilizar más las tecnologías digitales, y resulta que hay muchos trabajos que o son 100% presenciales, como los obreros de la construcción, etcétera, que lo van a tener que seguir haciendo, pero también hay trabajos de oficina que van a desaparecer. Yo tengo un terror tremendo por los juniors, las secretarias y muchos bandos medios que están empezando a dejar de ser imprescindibles en este mundo del teletrabajo. Y hay que ver ahí cómo se forman programas de capacitación para que toda esta gente pueda vivir la transformación tecnológica y aportar valor a este mundo tecnologizado. Y el tercero, que también es bien complicado, es, como te decía antes, aquellas pegas que inevitablemente no van a poder digitalizarse, como son todos los servicios, mano de obra, etcétera, porque ahí también la robotización va a empezar a reemplazar a mucha mano de obra. Entonces, tenemos tremendos desafíos desde el punto de vista capital humano y capital social, porque el encierro en el sector oriente, con gente que le gusta leer, con gente que le gusta la música, que puede tocar en el balcón el violín con sus vecinos, es muy distinto al encierro en un barrio popular con gente que tiene poco capital social, que hay violencia, que están hacinados, etcétera. Entonces, también hay que ver esas dinámicas. Y lo otro es, y aquí viene un desafío nuevamente para los arquitectos, y esto es lo bonito de esta conversación, que si se produce efectivamente este salto o esta aceleración del teletrabajo, de la difuminación de las funciones comando en la ciudad, van a quedar miles de metros cuadrados de oficinas y de espacio comercial disponible en los centros urbanos. De hecho, bueno, yo ya veía el otro día que hablaban de alrededor, creo que en la costa este, Estados Unidos, no me acuerdo muy bien el dato, que era 1 millón de metros cuadrados de oficina que ya quedaron disponibles. Es increíble. Piensa que The Economist calcula más o menos que este mes no se renovaron el 40% de los arriendos de locales comerciales en el Reino Unido. O sea, el 40% de los locales comerciales del Reino Unido no renovaron arriendo. Entonces, uno dice, vaso medio vacío, qué tremendo, o sea, se acabó el comercio, la vida de barrio, etcétera. Pero también puede ser una oportunidad porque tú puedes reconvertir esos espacios para vivienda, para usos mixtos, para otro tipo de servicios, y haces que esos barrios sean más dinámicos y ya no tienes el barrio de oficinas donde nadie vive y que en la noche queda abandonado, o el barrio residencial o el barrio industrial, sino que se puede empezar a generar también usos mixtos. Ahora, eso va a requerir cambios normativos, va a requerir invertir mucho para reconvertir ese stock de metros cuadrados, pero ahí también hay oportunidades. O sea, siempre hay un lado malo, un lado negativo, una amenaza, un desafío, pero también hay tremendas oportunidades en estos cambios de estilos de vida. Y si bien todavía es temprano, es importante empezar a
a detectar para dónde va a ir la pelota de manera de tener las mejores políticas públicas y también las mejores iniciativas de emprendimiento para poder efectivamente capitalizar esas oportunidades y minimizar el daño que está teniendo esta crisis pandémica global, que es una cosa inédita en nuestra historia. Pablo, ya tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. Tú sabes que nosotros estamos transmitiendo esto justamente por streaming, por Facebook, por todos los medios, y recibimos preguntas. Entonces, quería compartir contigo la primera pregunta. Dice, post pandemia, ¿crees que la gente en Santiago va a empezar a migrar fuera de la ciudad para vivir? Porque ya nos dimos cuenta que la gente podía trabajar remoto y actualmente la mayoría vive en lugares más reducidos. Un departamento sin patio, por ejemplo. Necesitamos un lugar donde podamos tener patio, más distracción. Esa es la pregunta. ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que se va a generar un proceso de migración desde los grandes centros urbanos hacia sectores más rurales o pequeñas enclaves urbanos? Mira, la Cámara de la Construcción ha venido monitoreando cómo se comporta el mercado inmobiliario y en los últimos 10 años, pese al terremoto del 2010, la venta de departamentos comenzó a desplazar de manera bastante fuerte a el desarrollo en extensión, que son las viviendas aisladas o los condominios. Y eso básicamente te diría, por dos temas. Por un lado, lo que ya hablábamos antes de estar cerca de las oportunidades. En el fondo, vivir en un departamento en Santiago Centro, en Providencia, en San Miguel, te permite estar cerca de la pega, cerca de la cultura, sin tener que viajar largas horas. Pero por otro también un fenómeno muy bonito que es la movilidad residencial. Antiguamente en Chile, yo me acuerdo, mi abuelo y mi papá hablaban de que la casa era para toda la vida. Cuando tú lograbas un hipotecario y tenías una casa era para toda la vida. Ahora no, pues ahora la casa es para distintas etapas de la vida. Entonces hay momentos en que hay familias jóvenes, por ejemplo, que prefieren vivir en un lugar central, porque hay una vida urbana, etcétera, usan el horno para guardar archivos porque comen afuera todos los días y en un departamento chico y les gusta la vida urbana. Y cuando llegan los chicocos, dicen, ¿sabéis qué más? Vámonos a una casita en la periferia, en Lampa, en Buin, en Barnechea o en Maipú, porque ahí hay pastito, tengo el quincho, el perro, el colegio de los niños y el papá o la mamá es el que se pega el pique y tiene el gasto de viajar. Y luego, ¿verdad? Cuando son adultos mayores, viene de nuevo la idea de regresar a la zona central. Entonces, la movilidad residencial en Chile generó, por un lado, que se diversificara el mercado habitacional y que sea más mixto el balance entre casas y departamentos, que aumentara el número de demanda de departamentos y, por otro lado, surgió también el negocio de la renta. Antes se hacía un edificio de departamentos, se vendía un departamento a una persona y el inmobiliario se iba. Ahora están los fondos de inversión, que son dueños de un edificio entero y que los arriendan porque hay más movilidad. Ahora, dicho eso, el coronavirus efectivamente ha sido una pesadilla para aquellos que han tenido que pasar el confinamiento en un departamento chico, con cabros chicos, encerrados y hacinados. Y claramente esas personas apenas puedan, probablemente van, si lo pueden solventar, se van a ir a una casa o a un departamento más grande. Pero también hay personas que lo están pasando muy mal en el transporte público y que van a preferir vivir en el centro. Entonces yo creo que se va a ir acomodando la oferta y la demanda y obviamente aquí yo creo que la mejor oportunidad, más que en las periferias donde ya está consolidado el desarrollo urbano, va a ser en las localidades intermedias, en las ciudades intermedias. Perfecto. Yo creo que Curacaví, Melipilla, e incluso ciudades como Talca o eventualmente tú vas a poder vivir en Farellones todo el año, mirando desde arriba y trabajar en Santiago. Y eso creo que va a mejorar la distribución también espacial económica de nuestro país, porque uno de los problemas que tenemos es la gran concentración de actividad en Santiago, y creo que ahí va a haber, si además se avanza en la regionalización con los nuevos gobernadores y las nuevas áreas metropolitanas, probablemente va a ser más fácil que se potencien también las ciudades intermedias, y eso puede ser muy bueno. Eso es una gran oportunidad, el tema de la descentralización. Yo creo que este es un excelente momento para empezar a promoverlo. Fíjate que la otra pregunta, Pablo, ya la contestaste en esta misma respuesta. Fíjate, decía, ¿crees que post pandemia se priorizarán los conjuntos habitacionales con bajas densidades poblacionales más que los grandes condominios con los edificios que pueden aglomerar más gente? Ya está respondido. Lo hablaste exactamente de eso. Y claro, y es un hecho.
Yo creo que la gran pregunta va a ser cómo se van a diseñar los espacios comunes, tanto en los condominios o en los edificios de departamentos, como también en la ciudad. Y aquí yo creo que viene tal vez el desafío más lindo, y es que ¿cómo vamos a rediseñar nuestro espacio público? Porque claro, las calles ya no las puedes agrandar más, los edificios no los puedes mover. Por lo tanto, ¿qué se va a empezar a priorizar en el espacio público? ¿Si vamos a priorizar el espacio de los automóviles o si vamos a priorizar el espacio para las personas? Y ahí entonces vamos a tener que ver, y probablemente el futuro del transporte no va a ser el auto individual, que puede ser más seguro ante el COVID, pero claramente tiene unos costos sociales enormes por congestión, contaminación, etcétera. Tampoco va a ser el transporte masivo que conocíamos, como estos metros llenos de gente, o trenes de cercanía llenos de gente, o micros llenos de gente, sino que va a ser la intermodalidad. ¿Y qué significa? perfecto. Que si yo vivo en un barrio de 15 minutos, puedo ir en una bicicleta pública 10 minutos desde mi casa hacia la estación del metro, haré un tramo corto en metro en que estaré menos expuesto porque hay menos gente en el metro, y luego tomaré un monopatín o caminaré a mi destino, y por lo tanto el futuro va a ser intermodal. Y eso va a enriquecer mucho más el ecosistema urbano de transporte. ¿Por qué? Porque le Perfecto. vas a bajar la carga que tienen hoy en día, o esta batalla que tú ves que es casi ridícula entre los busistas, los metristas y los autopisteros, y vamos a darnos cuenta que el transporte es un sistema, y que como Claro, sistema, mientras más diverso sea ese ecosistema, mejor. Y creo que ahí, nuevamente, las tecnologías compartidas, como son los scooters, las bicicletas, los autos compartidos, etcétera, van a tener también un rol muy importante en tener una ciudad más multimodal y, como te digo, con colmenas o barrios más autónomos, pero al mismo tiempo más resilientes y sustentables. fenómeno, fenómeno. Pablo, extraordinaria la conversación. Ha sido una Muchas clase gracias. magistral lo que nos hay hecho, Pablo, porque yo he estado calladito aquí aprendiendo, así con las antenas paradas. De verdad te agradezco muchísimo. Siempre me No, entretengo mucho encantado. conversando contigo. Muchas Además, gracias. cada vez que necesito mi comodín telefónico, te llamo cuando estoy haciendo City Tour. Eso es fenómeno. ¿Te acuerdas la última vez que fue En justamente con el, el en el Parque parque, Víctor Jara. en el Parque Víctor Jara, que te Así es. llamé y me contaste Sí, de toda la historia de ese parque? Así que sí, de verdad muy te linda agradezco historia. mucho, Pablo. Te lo agradezco a ti Y, también, y te agradezco a ti y a World Café también la posibilidad de poder poner la ciudad y la arquitectura y la cultura urbana a disposición de todos. Federico, tú has hecho un trabajo maravilloso llevando la arquitectura y la ciudad a las masas, y en ese sentido es un honor también poder tener esta conversación contigo. muchísimas gracias, Pablo, y por supuesto le agradecemos a la gente de World Café Santander. Se pasan siempre esta oportunidad de estar aprendiendo y aprendiendo ahora desde la casa. Así que estén atentos, vamos a seguir, vamos a resistir, vamos a Así seguir es. llevando contenidos de valor hacia vuestras casas, ¿sí? Para que sigamos en esta dinámica. Yo creo que lo que dijo Pablo es muy lindo. Aquí lo que nos están pidiendo es distanciamiento físico, no social. Nosotros tenemos que seguir promoviendo esta suerte de abrazo, ¿cierto? Social, tecnológico, que nos permite mantenernos lejos para no contagiarnos, pero seguir compartiendo contenido, seguir compartiendo esta vida del conocimiento. Así que, insisto, muchísimas gracias a World Café Santander y, por supuesto, a don Pablo Alar. Muchísimas gracias. Un Encantado. cariñoso saludo a toda la comunidad académica de la Universidad del Desarrollo. En tu nombre. En tu Sigan nombre. Muchas adelante. gracias. Y nada, amigos míos, sigan, revisen la página cada vez regularmente porque van a haber más y muy buenas conversaciones se vienen en el World Café Santander.